Hola a todos, muy buenas tardes. Viernes 8 de agosto, bienvenidos a El Fin del Dinero, siendo las 2 de la tarde con un minuto. Comenzamos nuestro capítulo número 250 para hablar de finanzas personales, educación financiera y como todos los viernes vamos a estar con Max Valdés, director de Chocale.cl. Pero primero saludamos como siempre a Andrea Rivera, que está ya con nosotros para darnos las noticias. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, viernes por fin. Viernes por fin, me imagino que muy noticioso. Muy noticioso. Como toda la semana. Así es, todos los días con informaciones nuevas que van evolucionando y hoy también centrados en las informaciones que conocimos durante esta madrugada, la liberación de un empresario en la comuna de Quilicura y los detalles que entregó la Fiscalía y también el Ministerio de Seguridad Pública. Perfecto, nos quedamos entonces con esa y otras noticias más importantes del día. La Fiscalía confirmó la detención de 4 extranjeros, entre ellos un menor de edad, por su presunta participación en el secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura. El fiscal nacional Ángel Valencia indicó que la investigación está en curso y afirmó que en Chile secuestrar no es gratis, ya que estos ilícitos terminan con detenidos, y aseguró que harán todo lo que sea necesario para que se apliquen las sanciones más severas. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se arremetió contra el Partido Republicano luego que inscribiera junto a Libertarios y Social Cristianos el pacto parlamentario, advirtiendo que si llegan a perder el Congreso va a ser culpa de una falta de unidad. El diputado lamentó que no se lograra una lista unitaria con Chile Vamos, a pesar de que aún se negocian pactos por omisión en la senatorial en las 4 regiones binominales. El Ministerio de Hacienda informó que casi 1.700 funcionarios públicos han salido de sus cargos tras los sumarios en el gobierno central por el escándalo de las licencias médicas. La cartera liderada por Mario Marcel detalló que hasta el 15 de julio se han identificado más de 10.900 funcionarios involucrados en casos de mal uso de dicho reposo, quienes recibieron un total de 12.438 millones de pesos en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su más enérgica condena al plan aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel para ocupar la Franja de Gaza. A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que la medida contraviene gravemente el derecho internacional y amenaza con profundidad la crisis humanitaria, política y de seguridad de la región. Asimismo, manifestó que esta situación dejaría a Israel de facto en condición de potencia ocupante con todas las responsabilidades jurídicas que ello conlleva bajo el derecho internacional humanitario. Benjamín Netanyahu expresó su decepción al canciller de Alemania por el embargo de armas a Israel tras su decisión de ocupar Gaza. El primer ministro indicó que en lugar de apoyar a Israel en su justa guerra contra Hamás, Alemania recompensa al grupo terrorista responsable del ataque más horrible contra los judíos desde el Holocausto. En tanto, Estados Unidos apoyó la ofensiva de Israel, pero reclamó cautela para preservar la vida de los rehenes y multiplicar la ayuda humanitaria. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea. Que esté muy bien, que tengan tengan muy un buen fin de semana. Yo quería comenzar este programa. Hemos hablado mucho sobre economía plateada, el envejecimiento de la población, y yo quería traer la importancia también de destacar a distintas, no sé si minorías es la palabra, pero sí a distintos grupos. Y en esa línea se abrió la iniciativa de Conecta Mayor UC, el Mercurio y la Universidad Católica para postular a los 100 líderes mayores, que busca destacar precisamente a personas mayores que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y a su experiencia. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el día 26 de agosto y todos podemos nominar a quienes consideremos que se destacan precisamente por este aporte al desarrollo al país. Deben ser personas mayores de 75 años que se hayan destacado en el último año, derribando precisamente prejuicios asociados a la edad. Hay varias categorías diferentes. Tenemos categorías en economía y oficios tradicionales, labor comunitaria y política, ciencias y humanidades, culturas y artes, vida saludable y deportes. Cualquiera, como decía, cualquier persona puede nominar a otra completando el formulario en la página www.lideresmayores.cl, y quise traerlo hoy día. Esto es dentro de muchas otras también convocatorias a distintos premios y reconocimientos que hay dando vuelta, pero lo interesante acá es poder precisamente destacar a adultos mayores que siguen aportando y siguen
siendo un gran aporte para el país. De hecho, si uno ve lo que fue la edición 2024, precisamente de estos 100 líderes mayores, se recibieron cerca de 2.650 postulaciones, con un promedio de edad de aquellos que fueron galardoneados de 84 años. Así que también es un tremendo aporte y avance precisamente a visualizar qué es lo que están haciendo los adultos mayores y cómo a cualquier edad se puede seguir aportando al desarrollo del país. Y en esa misma línea también ya está abierta la convocatoria que hace Mujeres Empresarias en alianza con el Mercurio por año, ya llevan 24 años consecutivos haciéndolo, de las 100 mujeres líderes, en este caso obviamente 2025, donde también se destacan a empresarias, ejecutivas, personas del servicio público, servicio social y profesionales, académicas e investigadoras, destacando mujeres que generan un impacto real en su entorno, liderando con visión, compromiso y excelencia. Así que en general hay varios programas, varios reconocimientos dando vueltas que vale la pena mencionar y vale la pena también participar activamente y reconocer a, por un lado, aquellos líderes mayores que están haciendo un aporte para Chile y también aquellas mujeres destacadas. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Bueno, y como todos los viernes estamos con nuestro panelista Max Valdés, director de Chocale.cl, para hablar de muchos temas muy interesantes que nos traen siempre y que pueden encontrar también en Chocale.cl. Hola Max, ¿cómo estás? Hola Pame, ¿bien y tú? Todo muy bien, gracias. Hemos tenido una semana bien movida en el mundo de los medios de pago. El viernes pasado justamente comentábamos esta decisión de la Comisión para el Mercado Financiero a propósito de una normativa que salió en la segunda quincena de junio que le dio alrededor de 6 semanas a los bancos para eliminar de la faz de la tierra las tarjetas de coordenadas. Y finalmente, después de toda la polémica, y esta polémica aquí hay que entender de que a veces se están tomando decisiones a partir de no solamente con la CMF, sino con muchas otras cosas que afectan a muchos chilenos, cuando estas decisiones están relativamente consumadas y empezamos con las cartas a los diarios, las notas en televisión, empezamos a ver adultos mayores mandando, por ejemplo, cartas al Mercurio, agrupaciones que están vinculadas al trabajo con personas de la tercera edad, y finalmente la Comisión para el Mercado Financiero ayer decide aplazar en un año esto, que era finalmente lo más razonable, que la banca se pudiese adaptar en 6 semanas a una decisión de este tipo de eliminar las tarjetas de coordenadas. No entregaba margen de maniobra a las instituciones financieras para efectivamente ofrecer alternativas a los consumidores. Sí, así yo creo que no solo que los bancos se pudieran o las instituciones financieras se pudieran adaptar, sino que también todos nosotros, ¿no es cierto? Porque claro, hablamos mucho de adultos mayores que van a estar complicados con esta eliminación de las tarjetas de coordenadas, pero no solamente adultos mayores, yo creo que era bastante amplio también el espectro de personas, y todos sabemos que cuando uno está acostumbrado y tiene un hábito, cambiarlo es bastante difícil. Entonces, por lo menos ahora tenemos un año plazo para poder efectivamente ver qué medidas se van a ir tomando. Efectivamente. Además que, a ver, la tecnología existe. No es que hayan bancos que hayan tenido solo tarjeta de coordenadas y que hubiese que mover un gran volumen de clientes, sino que lo que había era un mix de sistemas. Hay bancos que tienen hasta 3 tipos de sistemas justamente para autorizar las transacciones, además de, obviamente, la clave personal, pero en el fondo tienes el token o Digipass, una aplicación tipo Pass, otras generan un código dinámico en la propia aplicación, o también la tarjeta de coordenadas. Ahora, se posterga esto, así que al menos ahí hay un pequeño alivio, sobre todo para aquellas personas que tienen algún tipo de brecha digital. Uno piensa en los adultos mayores porque efectivamente hay adultos mayores, y yo conozco casos familiar, digamos, mi abuelo, 90 años, él ocupa computador pero no tiene smartphone y tiene acceso a su cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo lo haces? Era complejo. Tienes que instalar la aplicación Paz en el celular de un tercero porque tú no tienes smartphone, tienes que comprarte uno. Entonces, claro, y su institución bancaria no tenía otro sistema alternativo. Entonces, un poco pensar en ese tipo de decisiones, y ojalá que futuras decisiones en todo tipo de mercados, no solamente en el ámbito financiero, se tomen también pensando en el impacto que tienen las personas. Hoy día cada vez hay más adultos mayores, Chile está envejeciendo y por lo tanto no tenemos que descuidar a ese grupo de personas. Definitivamente, así que ahora vamos a tener un año por lo menos para ir adoptando
buscando otras formas de transacción. Pero aún así igual hay que reconocer que todo el tema digital, de alguna manera en Chile se ha ido adoptando de manera bastante simple y bastante rápida también. Y eso es algo que podemos ver mucho en los pagos digitales, ¿o no? Así es, pagos digitales, que cuando hablemos de pagos digitales estamos pensando en pagar con nuestra tarjeta de débito, crédito, prepago en el comercio, tanto en línea como presencial, realizar transferencias electrónicas, pagar con códigos QR. O sea, todo lo que no sea pagar con efectivo, exacto, básicamente. Ni con cheque, Ni claro. con cheque. Exacto, que todavía Ya se me había olvidado los cheques. Sí, no, y los cheques todavía existen. Y ahora está bien, digamos, circunscrito a ciertos tipos de uso. Pero efectivamente, el Banco Central viene ya hace un par de años publicando un informe y lo presenta, y además invita a gente de la industria, líderes del sector financiero, etcétera, a esta presentación del informe de sistemas de pago que fue el día martes. Y tú fuiste nomás, entre toda esta gente invitada estabas tú. Excelente. Estuve ahí, habían gremios y todo. Bueno, y este informe revela que el uso de pagos digitales en Chile creció un 18% en 2025, alcanzó un récord de 374 transacciones anuales por persona mayor de 15 años. O sea, si tomamos a todos los chilenos y personas que viven en nuestro país mayores de 15 años, cada uno hace poco más de una transacción al día con algún método de pago digital, como tarjetas, billeteras digitales, pagos sin contacto o códigos QR. Y esto sitúa a nuestro país por encima incluso de algunas naciones desarrolladas como Alemania, Italia y España. Todavía nos falta un poquito, pero ahí tenemos que alcanzar a Australia, Reino Unido y Canadá, pero en el fondo súper bien. Mira, más de una transacción al día, y eso, mayores de 15 años, o sea, Exacto. Ni siquiera estamos hablando de adultos. Exacto, sí, tenemos ahí una porción de adolescentes. ¿Y cómo hace la gente las transacciones? Porque yo me imagino que igual debe cambiar un poquito lo que hablamos antes de adultos mayores, que quizás el tema digital les cuesta un poco más. ¿Cuál es un poco la forma en que la gente está pagando hoy día en Chile? El grueso de las transacciones en el caso del uso con tarjetas son con tarjeta de débito, que hay que pensar, por ejemplo, que Banco Estado tiene esta cuenta RUT, que es súper masiva, porque tiene ya 14 millones de clientes, pero también están todas estas cuentas vistas y cuentas corrientes que ofrece el resto de la banca. Las tarjetas de prepago anotaron también un crecimiento súper grande. Hay que considerar que hasta mayo del año pasado la principal cadena de supermercados del país se negaba a recibirlas, entre otros comercios, y finalmente un fallo de la Corte Suprema obligó a la aceptación universal de las tarjetas de prepago, y esto hizo que efectivamente las tarjetas de prepago, donde ahí por ejemplo está Mercado Pago, pero también está Tempo, Global 66, entre otros actores, pudiesen efectivamente poder competir y efectivamente ser consideradas dentro de la billetera de las personas. Si tú efectivamente tratabas de ocupar una tarjeta de prepago, ibas al principal supermercado del país y no podías ocuparla, ¿cierto? ¿Por qué ibas a tener la tarjeta de prepago guardada en tu billetera, abonar tu sueldo, etcétera? Hoy día efectivamente las personas lo pueden hacer, y eso yo te diría que es sumamente importante. Oye, y eso me llamó la atención, eso sí, que hay 11,6 millones de tarjetas de prepago vigentes. Una muy buena cantidad, han seguido creciendo. Además, por ejemplo, han empezado a desarrollar nuevas funcionalidades que apuntan a la principalidad, que es esta idea de que en el fondo uno tenga como cliente financiero un banco principal, o una institución financiera principal. Al final, si tú empiezas a desarrollar servicios y no solamente la tarjeta, empiezas a considerar a esa institución como tu principal alternativa para realizar pagos. De todas maneras, y hay muchas que ya tienen compras de divisas o stablecoins, por ejemplo, Incluso. o pagos transfronterizos, ¿no es cierto? Sí, de hecho, por ejemplo, algunas se han ido integrando con la opción de pagos a través de Pix, que es esta red desarrollada por el Banco Central de Brasil, cuya aquí, ojo que el Banco Central advierte, su aceptación en Chile no está regulada ni supervisada, porque hay algunos proveedores de pago acá en Chile, los llamados PSP, que ya están permitiendo, por ejemplo, aceptar pagos con Pix de brasileros que visitan Chile a propósito de la temporada invernal, que vienen a esquiar. Entonces uno va a centros comerciales y hay tiendas que dicen, aquí aceptamos Pix, y eso todavía no está regulado. Max, a todo esto, claro, porque Pix es al final una moneda que además, o una forma de pago que además está impulsada por el Banco Central de Brasil, pero acá nuestro Banco Central de Chile también está explorando una moneda digital. Sí, claro, a ver, uno es un sistema de pago, acá es una moneda digital, el Banco Central lo viene estudiando ya hace un buen tiempo, ahí está explorando algunas opciones justamente para poder tener como una especie de peso chileno, pero
pero en una especie de formato digital. Todavía esto es materia de estudio. Lo interesante sí es que el Banco Central en otro tipo de cosas ha empezado a tomar acciones. Se sabe que pronto ya empieza una aceptación masiva de las tarjetas en el transporte público en Santiago. Esto ya lo podemos ver en algunas ciudades, en Valparaíso, por ejemplo, con EFE, en el Biotren, en Temuco, en Chillán, en los últimos días también en Punta Arenas, ya la micro en Punta Arenas, en algunos recorridos, ya la puedes pagar con tarjetas de débito y de crédito. Pero falta Santiago. Y en Santiago, lo que yo entiendo como parte del reporteo es que la infraestructura ya está bastante avanzada y lo que falta hoy día ya son algunas normativas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la autorización, por ejemplo, tiene que ser en línea? O sea, si tú vas y te tomas el metro o una micro de red, te subes y ese cobro se hace al instante el descuento en tu cuenta o se hace después. ¿Por qué? Porque si es al instante, se demoraría un par de segundos en validar la transacción y se empiezan a generar filas en los paraderos. Claro. Y sería un tremendo problema. Pero se está trabajando en eso y hay hartos avances y evidentemente ahí también la autoridad, todo apunta que el Ministerio de Transporte y el gobierno es el principal llamado a impulsar esa agenda, más allá obviamente de esta normativa del Banco Central que ahí está, ¿cierto?, trabajándose para poder permitir el uso de tarjetas abiertas como medio de pago en el transporte público. Max, sí, perdona, Pamela, lo que quería decir de Max, reforzar un poco lo que hablaba debo decir que el viernes pasado cuando él habla este tema de las tarjetas de coordenadas, fue de los primeros y durante la semana todos los medios estuvieron hablando de ese tema. Quería solamente resaltar eso porque es bueno, un tema que una vez que sale acá, la semana pasada, después aparece en todos los medios y nada, pues eso claramente es bueno reforzarlo, Max Valdés. Sí, de todas maneras, y además un dato, hoy día también estuvo la comisionada de la CMF, Artita Piedrabuena, en Doble Clic, ahí también tratando de, con Ramón Ulloa, muy buena esta entrevista. Justamente conversando respecto de la decisión también de la CMF de dar marcha atrás con esa decisión de las tarjetas de coordenadas, que al final son todos, las transferencias electrónicas son uno de los medios de pago, que se considera medio de pago digital, y de hecho hoy día el gran desafío también es cómo se empiezan a avanzar también en pagos inmediatos entre empresas también, porque muchas veces esto funciona a través de nómina, a través de procesos que son un poquito más complejos. Y ahí es un poco también lo que hemos hablado, que tiene que venir la regulación, obviamente, acorde a esto, ¿no es cierto? Pensando quizás en las cámaras de pago, las cámaras de pago de bajo monto, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde todavía falta ver algunas autorizaciones en ese sentido. También estuvieron hablando hoy día, precisamente en Doble Clic, sobre el tema de los fraudes, porque al final no hay que olvidar que todo esto estaba hecho, ¿no es cierto? El tema de la eliminación de las tarjetas de coordenadas precisamente para evitar los fraudes. ¿Hay algo de eso también en el informe de pagos? Efectivamente, el informe plantea que hay 127.000 casos por $75 millones en el primer semestre de 2025. De todas maneras, aquí hay que tener en cuenta que todavía no está el consolidado de los bancos e instituciones financieras, pero ya debería estar saliendo luego, sobre todo porque hay muchos casos que terminan por la vía judicial. Hay instituciones financieras que están demandando a los clientes porque en el fondo consideran que hubo dolo o culpa grave. Así que vamos a estar mirando respecto a ahí lo que pueda suceder justamente con el tema de los fraudes, porque de todas maneras está la sensación, y el Banco Central lo manifiesta, de que hay que revisar la ley. Estamos en un punto, yo quiero recordar, el cuadro hasta 2019 era si tú no tenías un seguro contratado y te hacían un fraude, nadie respondía. Desde el 2020 en adelante, el banco tenía, o la institución financiera tenía que hacerse cargo, y eso, de alguna manera, con el paso del tiempo, algunos detectaron la oportunidad de cometer autofraude. O sea, no, yo voy y saco 200.000 pesos del cajero automático, y después digo, no, yo no fui, y me devuelven la plata, ¿cierto? Después eso se limitó en el sentido de que el banco, si considera que puede haber culpa o dolo, digamos, culpa grave o dolo, puede decir, no, yo no te voy a devolver la plata y te demando en un juzgado de policía local. Pero todavía, por ejemplo, los bancos no pueden ofrecer seguros. Entonces, ¿qué pasa en los casos de culpa grave? Porque el dolo, evidentemente, sí, hay una mala intención, pero en culpa grave, caíste en un phishing, por ejemplo, ¿por qué no se pueden ofrecer seguros para que la gente también pueda estar un poquito más tranquila con sus medios de pago? Un anhelo de la industria poder volver a ofrecer seguros en ese sentido. De todas maneras, esperemos que la industria pueda avanzar en esas líneas. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl.
¿Qué pasa el 8 de agosto, don Max Valdés? 8 de agosto de 2023 fue un gran Es el Día de hito. los Gatos. El Día de los Gatos, ¿sí? sí, Así sí, dicen. así es. Sí, y hoy día además se cumplen 2 años del aterrizaje de Apple Pay en Chile, la billetera ¿Cómo digital de pasa el Apple. tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y era un servicio muy esperado, de hecho, además, en Chile esto se fue chuteando, se fue postergando, y uno decía, oye, ya, pero llegaron a Perú, llegaron a Argentina, ¿y qué pasa con Chile? Y finalmente el 8 de agosto de 2023 se instaló esta billetera digital, entró primero con 8 emisores de tarjetas, ya van en 12, hoy día está disponible con Banco de Chile, Santander, BCI, Itaú, Scotiabank, Falabella, Ripley, Cencosud, Vice, Security, Internacional, Copeuch y Prex. Y esto sobre todo en línea con el informe del Banco Central, porque finalmente las billeteras digitales como Apple Pay, que utilizan la tecnología de Near Field Communication o NFC, ¿cierto? O sin contacto, vienen a empujar todo un ecosistema de soluciones también de pagos sin contacto, porque no solamente Apple Pay, está Google Wallet o billeteras de Google, antiguamente conocido como Google Pay, está Garmin Pay, está Fitbit Pay, están también algunas billeteras digitales con códigos QR, como la solución de Mercado Pago o OnePay, ¿cierto? U otros emisores. Y o sea, por lo básicamente tanto, hoy día tú puedes solamente con tu celular o solamente con tu reloj inteligente, no sé, o muchos de los relojes inteligentes, hacer cualquier tipo de pago. exacto, así es. Y además con grados de seguridad que son bastante altos, digamos, muy buenos estándares de seguridad. Y esto, sobre todo la llegada de Apple Pay, porque si bien Apple hoy día, hay distintas estimaciones, pero entre alrededor del 25% de la población chilena utiliza, digamos, un iPhone. El otro porcentaje es principalmente Android. Uno podría decir, bueno, pero Google Pay está disponible en prácticamente todas las instituciones, en buena parte de las instituciones financieras, desde incluso mucho antes. Pero la gracia de Apple Pay es que viene a empujar esto. El usuario de Apple es un usuario muchas veces más entusiasta, early adopter, y por lo tanto empieza a ver más gente pagando en el comercio, y eso impulsa incluso usuarios no Apple a empezar también a utilizar su propia billetera digital, su propio reloj, independientemente de la marca o sistema operativo del dispositivo. Siempre hablamos de Chile, un país hiperbancarizado, de los líderes de la región, pero es increíble cuando se dan estos temas que veamos que Chile utiliza más pagos digitales por persona que países desarrollados, y realmente sorprende la diferencia, y todo esto en el contexto de estos 2 años de Apple Pay. ¿Y sabes lo que yo encuentro? Exacto. Perdona, Max, lo que yo también encuentro que es bastante sorprendente es que la adopción de este tipo de tecnologías también es relativamente transversal. En edad, quizás excluyendo a algunos adultos mayores, ¿no es cierto? Pero en general es transversal, nivel socioeconómico también bastante transversal, pero me imagino yo que igual debe estar bastante diferenciado por montos, ¿o no? No sé, si tú te vas a comprar algo de un monto muy elevado, no sé si es tan fácil pagar con el celular hoy día. A ver, yo he hecho compras por montos he probado incluso hasta montos de 7 cifras, y la compra pasa con Apple Pay y sin pedir clave, o sea, con los sistemas de autenticación que ofrece el propio teléfono, y sin ningún problema. Durante los primeros meses, durante la primera etapa de implementación de Apple Pay, a lo más habían algunos problemas con que, no sé, pues tú pagabas y el voucher salía pidiéndote que firmaras como tarjeta extranjera, pero eso se fue resolviendo. Hoy día yo te diría que ya casi todo el parque de dispositivos acepta los pagos sin contacto. Es muy raro de repente una máquina de pago estacionamiento escondida por no sé dónde que tú vas a pagar y resulta que no tienen ni siquiera, tienes que todavía insertar la tarjeta, pero ya es bastante universal. Y de hecho también las cifras que le preguntamos a algunos bancos, por ejemplo el Banco de Chile dice que ha estado duplicando año a año el usuario de billeteras digitales. Banco Falabella dice que el 79% de sus clientes con iPhone usa Apple Pay, y además transacciona, y aquí hay un dato súper interesante, transacciona un 18% más que el resto de los clientes. O sea, los bancos saben que un cliente que utiliza billetera digital ocupa mucho más el medio de pago que un cliente que no lo utiliza. Pero es que es lógico, porque ni siquiera tienes que salir con tu billetera, sales con el puro celular, que uno igual ya está acostumbrado. Yo he tenido varias discusiones con algunos amigos que me decían, pero no es tan seguro pagar con eso, porque yo les decía, mira, para mí es lo más seguro que hay, porque tú llevas el celular, ¿no es cierto? En cambio no tienes que andar sacando la billetera en la mitad, abriéndola, sacando la tarjeta de crédito, que para las mujeres además encontrar la billetera en la cartera no es una tarea sencilla, ¿ya? Versus que el celular en general uno lo tiene mucho más a mano, y varias personas me decían, no, pero es que el celular es más fácil que te lo saquen, por ejemplo, que puedan hacer pagos. Entonces, ¿se ha visto algo así en términos de seguridad?
No, a ver, en el caso particular de Apple Pay, la validación se hace a través del Face ID, ¿cierto? Claro. Que funciona bastante Sí. bien. Yo no conozco a nadie que haya logrado desbloquear el teléfono de otra persona No. cambiando la cara, ni con la foto de alguien, porque además hay una prueba de vida. Cuando uno, Claro. digamos, pasa por Face ID, revisa que la vista incluso esté mirando la cámara del teléfono efectivamente para poder activarlo. Claro, De eso hecho, significa que no te sirve una foto. En el no te fondo. sirve una foto, evidentemente. Hay una prueba de vida. Lo segundo, además, incluso es que si tú tienes varias tarjetas enroladas y te cambias a otra, también tienes que volver a utilizarla. Esa utilización dura muy pocos segundos para el pago y ya Claro. sería. Y no es posible, digamos, teniendo incluso el teléfono desbloqueado o bloqueado, no es posible utilizar el pago si es que no haces el tema de la validación. ¿Ya? Y si no, como alternativa también puedes ocupar la clave que por lo general, ¿cierto?, es el PIN de Claro. 6 dígitos. Oye, O sea- Max, antes de cerrar y evidentemente el éxito finalmente, ¿estará asociado a la marca? Porque todo lo que toca se convierte en oro, los iPhones, lo que es Apple, los sofisticados. ¿El éxito se debe particularmente a la marca o hay otros aspectos que señalan los expertos que están ligados? Sí, de hecho, parte del atraso de por qué se demoró implementar Apple Pay en Chile, mucha gente lo atribuye a que la experiencia de pago no estaba completa. El tema de los vouchers, el tema de que te pidiera la clave de nuevo el Claro. POS, eso requirió actualizaciones de software, por ejemplo. Porque lo que se comenta, digamos, que para Apple no era como aceptable que tú fueses a pagar y que igual después el equipo te pidiera nuevamente la clave. O sea, la autenticación ocurre en el teléfono, por lo tanto, tiene que ser una experiencia de pago fluida, sin fricciones y que sea una buena experiencia efectivamente para los clientes. Y eso es parte de la clave del éxito que tiene esta tecnología de pagos que está disponible en varios países del mundo. Diego, yo pensando en lo que tú preguntabas, yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con la marca Apple, pero que esto llevó a acostumbrarnos a muchos a usar estos medios o esta forma de pago más que un medio de pago, y que también hizo que gran parte de Chile terminara después adoptando estas billeteras digitales, Exacto. estos wallets. Sí, de todas maneras. ¿Alguna recomendación antes de cerrar, don Max Valdés, de este día viernes? Bueno, tenemos varias cosas ahí en chocale.cl para que puedan revisar. De hecho, publicamos un reportaje hace un ratito atrás respecto a estos 2 años que cumple Apple Pay en Chile, pero además durante este fin de semana se celebra el Día del Niño. Hablamos también de las tarjetas de las tarjetas de coordenadas, y tenemos un reportaje acerca de adiós al amor, pero no a tus finanzas, cómo ordenar las platas tras una separación. Excelente. ¿Sabían que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ojo también con consejo con respecto a los desplazamientos en la zona centro de Santiago. Lo viviste en carne Congestión propia. vehicular por todos lados, corte, etcétera. Está complejo, no sé si será atribuible también a lo que pasa acá con los saldes, pero... Y los días viernes oye, es los complejo. días viernes, tremendo. Yo vivo cerca del Puente de los Saldes y yo creo que hay mucha gente que está culpando al Puente de los Saldes de muchos males. Y yo te voy a decir que se ha convertido en una especie de ojo del huracán. Es verdad. Yo te puedo decir que ha bajado un poquito el flujo respecto a días normales. La gente se asustó, está tratando de evitar esa zona. Pero es complejo el desplazamiento los días Pero como viernes una- en general. Sí, Qué pero es bien, una especie sí. de ojo huracán. ¿Qué viene ahora en Tele 13 Radio? Viene, por supuesto, Agustín Lizana con Lo que marca la tarde. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes. Abrazos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El fin del dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.